con esta jornada y este espacio para pensar en voz alta que llamo Hablemos de Terapia. El espacio de cada jueves a las 8 de la noche en España, 2 de la tarde en Venezuela y los demás pues con el uso horario que coincidan con esta tierra. El tema de hoy tiene que ver con la paciencia y la confianza en los ritmos de tu evolución. Y una vez más nos seguimos inspirando en la primavera, que ya está más avanzada acá en España y que un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar en el verano. Pero bueno, la primavera, así como todas las estaciones, nos siguen enseñando y nos dan unas lecciones para poder aplicar en nuestra vida diaria. En este caso tiene que ver con la paciencia que tenemos con los propios procesos. Y ese es el tema que vamos a pensar en voz alta en la tarde de hoy. Lo primero, pues esto, ¿no? La primavera o cada una de las estaciones nos va señalando el ritmo natural que se sigue. Pues si vamos en la naturaleza y en las plantas, vemos que hay un momento en que se siembra, otro momento en que empieza a desarrollarse lo que está sembrado. Y normalmente esas etapas son etapas ocultas que no se ven, no se perciben. Aparentemente no está ocurriendo nada. Pero de repente estalla la vida y surgen las plantas y surge pues las flores y luego va evolucionando y va apareciendo los frutos y la planta sigue con su ritmo. Y ahora pues esto de este proceso que sigue la naturaleza nos habla a nosotros de cuál es el proceso que nosotros estamos viviendo. Cómo vamos viviendo esa paciencia y cómo vamos confiando en lo que va pasando en el proceso. Así que quizás la primera pregunta que te quiero compartir en esta tarde es esta. ¿Eres consciente del proceso que estás viviendo? Si nosotros diríamos que nos comparamos un poco con el tema de la siembra, ¿en qué etapa estarías? Pues estarías a lo mejor en una semillita que apenas está empezando a romper la cascarita para empezar a sacar las raíces. Estás en el proceso de echar raíces o en el proceso ya que está el primer brote, que fíjate todo lo que implica para que esa plantita tenga la fuerza suficiente de romper el espacio de la tierra y poder empezar a salir. O ya estás desarrollándote, ¿no? Entonces yo creo que sería importante que te preguntaras ¿en qué etapa estás? ¿Cuál es el proceso en el cual te encuentras dentro de esta evolución o dentro de tu transformación, bien sea personal o también porque de repente puede haber un proceso de un proyecto, de un emprendimiento, de una meta, de algo que quieres lograr? Y eso sería como la primera pregunta. Luego, a raíz de esto, yo creo que siempre yo recuerdo que un maestro me decía, mira, cuando una flor abre o está desarrollándose, no se pelea porque ella abrió primero y la otra va a abrir después. O porque la que no ha abierto todavía empieza a reclamarle, ¿y tú por qué abriste antes de tiempo? ¿Y cuál es el tiempo? Entonces yo creo que eso también nos enseña un poco a nosotros de cómo vamos viviendo ese proceso de desarrollo y de crecimiento. Y aquí quizás apuntar como 3 elementos importantes, ¿no? Un elemento que tiene que ver con la comparación. ¿Cuánto nos comparamos nosotros con las otras personas que ya han ido logrando etapas o han logrado metas? Imagínate tu emprendimiento. Te comparas porque ya el otro consiguió algo, porque a lo mejor tú no lo has conseguido, o porque a lo mejor con el mismo tiempo que iniciaron el proceso, entonces el otro sí avanza y tú no avanzas, aparentemente no avanzas. Entonces un enemigo, diría yo, que nos va a combatir con todo este tema de los procesos que vamos viviendo es la comparación. ¿Ok? Otro es la exigencia, y la exigencia entiéndase a veces porque las condiciones externas nos piden como unos ritmos que a lo mejor no son los nuestros, o precisamente derivado de esa comparación empiezan entonces a surgir esas exigencias para que vayamos al mismo ritmo. Y otro tercer enemigo de todo el proceso que tenemos que aprender a respetar, a tener paciencia y a confiar en los procesos que vamos viviendo está relacionado con la autoexigencia.
En mi caso, que soy una persona perfeccionista y como digo yo echando broma a veces, una perfeccionista que se ha ido flexibilizando, el nivel de autoexigencia siempre es alto, ¿no? Entonces, aunque hayamos dado pasos importantes, cuando nos evaluamos o yo me autoevalúo, considero que no he dado lo suficiente, que no he hecho todavía todo el proceso que tenía que hacer. Entonces, esa autoexigencia es también un enemigo para respetar los procesos propios que se van viviendo o sobre todo para tener la paciencia y la confianza en ese proceso que se está viviendo. Y un cuarto enemigo de poder respetar estos procesos tiene que ver con la inmediatez. Sin duda alguna, vivimos en una sociedad que está hecha para tener resultados para ayer, como otras veces lo he comentado. Estamos muy acostumbrados a que todas las cosas le damos a un botón, hacemos un clic y las cosas son sumamente rápidas. El otro día estaba en la farmacia con una amiga y el sistema de la farmacia que está ligado con la tarjeta sanitaria, que es la tarjeta médica de acá, reporta cuáles son las medicinas que tú tienes que comprar. Y el sistema se había caído y no había pasado ni siquiera de verdad ni 5 minutos y ya las farmacéuticas estaban, ay, disculpe, es que ha pasado mucho tiempo, es que mucho tiempo de espera, es que el sistema está recalculando, es que, o sea, y yo decía, wow, no han pasado ni 5 minutos y ya estamos como viendo que era demasiado tiempo el que estábamos esperando. Y con este ejemplo lo que te quiero decir es que muchas veces estamos también viviendo y evaluando los procesos personales o los procesos de un proyecto de crecimiento de un hijo, de una persona, el desarrollo de una amistad, de una relación, muchas veces con esa inmediatez, ¿no? Queremos que los resultados sean para allá. O que se vayan cumpliendo, bueno, ya pasaron 3 semanas o un mes, ya se tiene que haber llegado a esto. Y eso también es un poco a raíz de todo el afán de desarrollo empresarial a veces que tenemos. Entonces, poner atención con esta inmediatez y con esta búsqueda de resultados automáticos que muchas veces no respetan el proceso, sino más bien que se lo saltan. Entonces, recogiendo un poco la información o repensar en voz alta que he hecho hasta ahora, pues primero, el ser consciente en qué etapa estás en este momento, a nivel personal, a nivel de una relación, de tu proyecto, de tu emprendimiento, de una meta a lograr, ¿no? ¿En qué etapa estás? Y cómo estás respetando esa etapa. 4 enemigos que te evitan que vivas con paciencia y con confianza esa etapa o ese proceso tiene que ver con la inmediatez, ¿ok? Con la comparación que hacemos, o sea, yo no he llegado a lo que el otro ha llegado. Tiene que ver con la exigencia externa que a veces nos pone unos plazos sin respetar el proceso que cada uno va viviendo. Y el otro elemento tiene que ver con la propia autoexigencia. Caeríamos en el siguiente punto, que tiene que ver cómo reconocer tu proceso interno, tu propio proceso. Y diríamos que para poder reconocer tu propio proceso, lo primero que tienes que hacer es reconocer en qué etapa estás. Normalmente, como lo decía antes, cuando se está en la etapa de siembra, que diríamos que empieza algo, un proyecto, un emprendimiento, una relación, esa es una etapa donde aparentemente el proceso es más lento. ¿Ok? Es una etapa donde pareciera que no está ocurriendo nada. Si lo comparamos con la naturaleza, son las semillitas que están sembradas y esa semillita tú la colocas allí y pasan semanas y no ves absolutamente nada sobre la superficie de la tierra. Pareciera que eso no está avanzando. Pero llega un día en que de repente te asomas a la maceta o al pote de donde está la mata y ves que hay una raicita, una ramita o una hojita y entonces empiezas a ver que ya está ocurriendo algo. Esas son etapas que se viven en mucho silencio, en sombra, en aparente poco resultado. ¿Ok? Entonces te pudieras preguntar si estás en esa etapa.
Cuando ya se empieza a desarrollar la planta, es un proceso también que salen las primeras ramitas y las primeras hojas, y es un tiempo también de muy vulnerable, porque esa plantita que están haciendo no tiene mucha fuerza para defenderse de la lluvia o del agua que le pueda caer muy duro o del aire. Lo mismo pasa con los procesos personales o los procesos de emprendimiento de proyecto. Se están dando los primeros pasos, están surgiendo las primeras acciones que te están acercando a la realización de esa meta, y es una etapa también de mucha vulnerabilidad. Entonces la idea sería cómo tú eres consciente del proceso que estás viviendo, cuál es la etapa que estás viviendo, ¿para qué? Para reconocer tu propio ritmo. Y lo importante es saber cómo evaluar el paso de cada día. Y aquí quiero como invitarte a que evalúes no por el resultado, que es muchas veces la invitación que nos hace la sociedad en la que vivimos, o sea, cuál es el resultado de lo que estás haciendo. Y a veces ese resultado no se puede cuantificar, pero sí puedes ver el proceso que estás realizando, es decir, el paso de cada día que te va acercando al logro de esa meta. Entonces creo que también de alguna forma respetar tu propio proceso es poder reconocer el paso que día a día estás dando para llegar a esa meta, a esa transformación o profundizar en esa relación interpersonal, de amistad, etcétera, ¿no? Y una vez que vas viendo ese pasito de cada día, es como poder celebrar y honrar. Cuando decimos honrar, significa reconocer, valorar ese paso y descubrir cómo ese pequeño paso te lleva al logro de la meta. Y aquí creo que es importante también plantearse lo siguiente, que es cuando estamos seguros de a dónde vamos o cuál es el objetivo que queremos lograr. Imaginemos que yo estoy trabajando a nivel personal en superar un defecto, por ejemplo, en la impuntualidad. Entonces sé a dónde quiero llegar. Entonces cada pequeño acto, cada pequeño pasito que yo pueda dar para ir cambiando eso, me acerca a esa meta, siempre y cuando yo tenga claro el objetivo. Pero si no sé qué quiero conseguir, imposible que me pueda dar cuenta del pequeño paso que estoy dando cada día. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, renovar un poco más mi constancia en un tema de estudio, yo no voy a ponerme a sentarme a estudiar 5 horas seguidas el primer día. Pero sí puedo decir, bueno, hoy voy a dar el paso de estudiar media hora. Mañana daré el paso de estudiar 40 minutos. Y pequeños pasitos me van acercando a esa meta si tengo claro a dónde ir. Y lo mismo pasa con los proyectos más grandes. Si yo tengo claro que quiero ya conseguir esta meta, por ejemplo, escribir un libro, realizar unos talleres, estoy enfocada en eso. Y entonces todas las acciones que voy haciendo me encaminan para la realización de esa meta o de alcanzar ese proceso. Entonces, poder tener claro dónde vamos a llegar y dar el paso de cada día me va acercando al logro de eso, y en la medida que reconozco a dónde quiero llegar y cómo lo voy haciendo, puedo respetar el propio proceso y confiar y tener paciencia en el ritmo que lleva ese proceso. Si ya tú estás poniendo todo de tu parte y estás encaminando todas tus acciones, pues allí también surge un honrar el camino que estás haciendo. ¿Qué es lo básico en esto de reconocer el propio ritmo, no? La paciencia. Y tú me dirías, bueno, ¿qué es eso de la paciencia, no? Como una vez alguien lo definió, la paciencia es la ciencia de vivir en paz. Es cómo vas viviendo reconciliado, en paz, con serenidad, lo que te toca vivir. Y este tema de la paciencia es una virtud que se desarrolla con la práctica. Esto no es algo así que yo solamente porque quiera tener paciencia puedo desarrollar la paciencia o porque la escriba muchas veces. No, esto se va haciendo con práctica. Y la paciencia, me parece importante destacar acá que la paciencia no es resignación, no es aguantar lo que está ocurriendo porque no hay otra solución. No es tampoco dice, bueno, ok, ¿qué más? Bueno, voy a fluir, y en ese fluir significa que me resigno, me acomodo, justifico las cosas, pero estoy incómodo internamente. De alguna forma, esta paciencia, o de alguna forma este tipo de paciencia no ayuda a vivir el proceso.
Cuando estamos hablando de paciencia, en este caso, estamos hablando de dos actividades importantes que es presencia y escucha. En la medida que tú estás presente en tu proceso, en tu evolución, en tu transformación, en tu proyecto, estás presente porque estás aquí ahora, estás observando, dándote cuenta. Entonces, en esa medida que hay esa presencia, puedes desarrollar la paciencia. Y el otro es la escucha de ti misma o de ti mismo con lo que te dices, con las emociones que van apareciendo, con lo que va diciendo tu cuerpo, y la escucha también de lo que va ocurriendo en el proceso y de lo que va ocurriendo afuera. Entonces, estos dos elementos de presencia y escucha te ayudan a desarrollar la paciencia dentro del proceso que estás viviendo o de las etapas del proceso que estás viviendo a nivel personal, en tu proyecto, en una relación, en el logro de un objetivo. Entonces yo diría que en estos momentos pregúntate, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tu presencia? ¿Estás presente en el aquí y en la ahora de las cosas que vas viviendo en tu vida, de los retos que te pones, de las metas, de los objetivos que quieres, del emprendimiento que tienes, de la relación que tienes con los demás que quieres madurar o contigo mismo? ¿Y cómo te estás escuchando? ¿Tú escuchas solamente una escucha de palabra o es una escucha también de tus pensamientos, de tus emociones, de tu cuerpo? Como lo hemos dicho en otro momento, tu cuerpo también te habla. Agradecida a las que se están uniendo y gracias por las reacciones. Entonces, estos dos elementos son importantes para poder desarrollar la paciencia en el proceso y en las etapas que estás viviendo. El otro elemento, porque tal y como lo decíamos en el título, es paciencia y confianza en los ritmos de tu evolución o de tu transformación. ¿Dónde se ancla entonces la confianza? La confianza es estar seguros de que aunque no vea el resultado de lo que estoy desarrollando, eso se está desarrollando. Es decir, fíjate, si lo comparamos con la naturaleza, una semilla de naranja nunca duda de que cuando es sembrada se va a convertir en un árbol. Esa es la confianza. O sea, si tú estás conectado con tu esencia, vas descubriendo los valores, tus cualidades, tu propósito, te conectas desde allí, entonces confías en la capacidad que tienes para desarrollar tu proyecto. Cuando queremos desarrollar un proyecto, los primeros recursos que tenemos que buscar no son tanto afuera, sino los recursos que hay dentro, ¿no? ¿Cómo estoy conectada y convencida con eso que quiero lograr? Esto de la semilla, ¿no? La semilla de naranja, cuando la plantan, ella está segura de que se va a convertir en un árbol de naranja, no en otra cosa. Entonces también creo que esta pregunta sería válida para hacernos a nosotras. Eso que tú estás empezando, esa transformación que tú quieres de ti, esa relación que quieres profundizar, ese proyecto que quieres lanzar o esa meta o ese cambio que quieres hacer, ¿cuánto de confiada o confiado estás en que lo vas a lograr? A veces queremos hacer algo porque alguien nos dice que lo tenemos que hacer, pero no surge de dentro. Cuando surge de dentro hay una fuerza interior que te impulsa. Y esto significa también confiar en lo que no ves, en lo invisible, en que algo se está gestando. Yo comparto un poco mi experiencia en este sentido porque durante varios años he estado amasando un proyecto de acompañamiento online que ha sido una construcción de pasito a pasito. Cada vez se le ha ido logrando algo. Hay momentos en que esto se ha trancado, momentos en que a lo mejor se ha logrado algo y luego desaparece. Por ejemplo, parte de este proceso, de este proyecto y esta propuesta es mi página web. El año pasado esta página fue hackeada. Ahora recién la termino. Nuevamente está en acceso que pueden verla y ver cómo quedó y todos los enlaces y las invitaciones que hay allí. Pero cuando esto desaparece es confiar que por algo me tocó renovar esa página, por algo están estos tiempos de espera, ¿no? Y comparto aquí otra cosa que me pareció muy curioso. A mí me encanta tejer y en mis tiempos libres y también un poco para desestresarme, me gusta, me ayuda también como a pensar y a desarrollar la creatividad.
voy tejiendo. Y el año pasado me puse a tejer muchos collares en ganchillo para el verano. Y el año pasado las intenté vender y todo esto y fue como tuvo muy poca recepción. Digo, bueno, ahí están, algunos los regalé, etcétera. Este año regalé algunos y cuando la gente lo vio, al mismo grupo que se lo había ofrecido el año pasado, este año cuando lo vieron se entusiasmaron para comprarlo. Todo tiene su tiempo. Entonces pareciera que ese esfuerzo del año pasado no resultó, pero ahora tengo todos los collares listos y los puedo vender. Entonces fíjate cómo confiar en esto, ¿no? O sea, creo en lo que estoy haciendo porque es algo que me gusta, me agrada y aunque en ese momento no se dio esa venta, ahora sí se está dando. Es esa paciencia de creer en lo que estás haciendo, aunque aparentemente pareciera que no da resultado. Es confiar en que algo se está gestando, se está desarrollando, aunque no se vea. Y esto aquí quiero compartir contigo otra historia que para mí me encanta muchísimo y que me explica mucho el tema de los procesos personales y los procesos en los proyectos, que es la historia del bambú. Cuando la escuché me fascinó y siempre la tengo como una música de fondo. Se cuenta que cuando se siembran las semillas para el bambú, pasan 7 años creciendo hacia abajo. Es decir, durante 7 años se establece el entramado de raíces, no solamente de raíces hacia abajo, sino de raíces que se van tejiendo entre ellas a nivel horizontal. ¿Para qué? Porque se están gestando las bases de lo que luego va a sostener todo lo largo del bambú. Y aunque pasa 7 años profundizándose en las raíces y creciendo hacia abajo, luego en 3 meses se disparan las varas de bambú y crecen enormemente. Esto a mí me encanta para explicar lo que es el proceso cuando tú estás viviendo un proceso de cambio, de transformación o de un negocio, de una pareja, de una relación, de un emprendimiento. Mucho tiempo hacia abajo. Aparentemente parece que no está ocurriendo nada, que parece que es un tiempo perdido, que hay silencio, no se ve mayor cosa, pero es que se están tejiendo las raíces que van a sustentar todo lo demás. Y luego en 3 meses sale el proyecto o crece el bambú. Así que es esto, ¿no? ¿Cómo confiar en estos tiempos? Y yo diría que un elemento súper importante para poder confiar es, como lo decía antes con el tema de la inmediatez, es romper con este afán de ver resultados inmediatos. Yo sé que esto a lo mejor va a contradecir mucho las ideas que en estos momentos hay de que tienes que ver resultados para allá, que las cosas no pueden ser tan largas, pero es que la vida te va diciendo que hay que tener paciencia, que hay que saber esperar. Lo hermoso en la naturaleza, y eso me lo aprendí también de otro profesor cuando estudié biología, que decía, nada en la naturaleza ocurre de hoy para mañana. Todo en la naturaleza se va gestando progresivamente y cuando tú ves que estalla la vida es porque antes ha habido un tiempo enorme de inversión para que esa vida se dé. Entonces lo que yo normalmente repito, nada se improvisa, ¿no? Todo va teniendo su proceso y se va gestando. Así que volviendo a algo que había dicho al principio, un error que cometemos muchas veces o un enemigo, mejor dicho, contra los procesos para que confíes y tengas paciencia es la inmediatez. Y eso está relacionado con el buscar resultados. Es mejor centrarse en lo que es el proceso. Muchas veces aprendemos más mientras vamos haciendo el camino para llegar al lugar que cuando llegamos al lugar. Entonces disfrutar también el proceso para luego celebrar el llegar al final. Yo te invitaría a que te preguntaras en estos momentos cómo vives la confianza en tu proceso, en los proyectos que tienes, en lo que vas viviendo, en las etapas. ¿Cómo vas viviendo esa confianza? ¿Sientes que ves todo igual? Si lo ves todo igual, te invitaría a que en lugar de ver resultados, veas los pequeños pasos que has dado, que son las etapas del proceso, ¿no? ¿Qué puedes celebrar y reconocer de esas etapas que vas viviendo? Y por último, pues decirte que es importante que cultives esa paciencia, ¿no? Que es un elemento que te ayuda a poder visualizar con
centradamente lo que está ocurriendo, tu transformación, un emprendimiento, una relación, ¿no? Y cómo puedes ir desarrollando esa confianza. Lógicamente que también cuando desarrollamos esta confianza está relacionado con cómo vivimos nosotros esta confianza cuando fuimos creciendo y fuimos desarrollándonos. Y de niños, pues muchas veces esa confianza está quebrada o quizás un poco desvirtuada o rota por las experiencias que hemos tenido. Pero recordemos que aunque hayamos vivido en nuestra infancia ciertas condiciones, ahora somos adultos que podemos decidir transformar eso que nosotros hemos vivido y reconocer entonces que si soy una persona desconfiada, revisar, ¿no? ¿Qué pasa detrás de esa desconfianza? ¿Qué me digo? ¿Qué me pregunto? ¿Qué siento? Y desde ese reconocer entonces empezar a cultivar aquellos elementos que me puedan desarrollar la confianza. Si en esa desconfianza yo estoy repitiendo una frase que me decía es que tú nunca vas a lograr nada, reconocer quién me lo decía y empezar a transformar esa frase, dice, cada día doy un paso y me fortalezco, cada día puedo alcanzar una meta, soy mucho más que lo que dijeron de mí. Este tipo de frases que te ayuda como a confrontarte y a ir dando pasos en la realidad concreta para ir transformándote. Entonces, bueno, ya estamos llegando al final de este pensar en voz alta sobre terapia. Un aspecto importante dentro del proceso terapéutico es esto, ¿no? La paciencia y la confianza. Sobre todo cuando hacemos procesos de trabajo personal, bien sea para superar una situación, para cerrar algo que está abierto en nuestra vida, para sanar una herida, para transformar un aspecto nuestro, pasar de esa sombra a la parte más luminosa. Eso requiere todo un proceso, un tiempo, unas etapas. Y todo eso se vive con paciencia y confiando en el proceso que estoy haciendo, aunque aparentemente no se vean los resultados. Yo esto se lo repito mucho a las personas que acompaño, ¿no? Confía en lo que estás haciendo, aunque aparentemente pareciera que estás en el mismo sitio. No es así. Entonces creo que estos son dos elementos súper importantes, no solamente en un proceso personal, como ya lo he dicho, sino también en los procesos de emprendimiento, en el proceso de criar a los hijos, en el proceso de madurar o profundizar o iniciar una relación interpersonal, bien sea de amistad, de pareja, de trabajo. Entonces, esto es clave, ¿no? Paciencia y confianza en los ritmos de tu propia evolución, crecimiento y transformación. Cada uno tiene su ritmo. Te invito a que descubras cuál es el tuyo y a que lo puedas ir respetando cada vez más. Y que este respeto se vive en paciencia y confianza. Muchas gracias por haberte unido. Espero que puedan ver el capítulo diferido rápidamente. Una vez que terminemos acá, queda ya en el Instagram y también está en mi canal de YouTube. Magdalena Jun, terapeuta. Ahí están todos los capítulos de los lives que hemos venido haciendo. Y bueno, invitarlos a que se conecten con mi página. En la página web es atréveteyvive.com para que puedas revisar pues las cosas maravillosas que quiero compartir contigo. Y dentro de un mes más o menos estaremos anunciando también una propuesta online de acompañamiento y de transformación que espero que en algún momento pues te sientas invitada a poder participar en ello. Así que bueno, que tengamos muy buenas noches, feliz día para todos los madrileños, hoy día de San Isidro, todos los chulapos y chulapas, y que bueno, que tengamos un buen día. Gracias por estar aquí y que cada día que avancemos sea un proceso de tratarnos con paciencia y confianza en el proceso que estamos viviendo. Que tengamos muy buenas tardes. Hasta luego.